epístolas, a los tesalonicenses, luego a los gálatas y ahora a los hebreos. Digo que es curioso o interesante porque esta era una herramienta que utilizaban los apóstoles para mantenerse en contacto con sus congregaciones o con sus hermanos a la distancia. Hoy nos ha tocado a nosotros mantenernos en contacto a la distancia, no por cartas, como lo hicieron ellos, pero sí a través de esta vía digital. Lo reconfortante de la mayoría o de casi todas estas epístolas que encontramos en la Biblia es el deseo del escritor de reencontrarse físicamente con sus hermanos o con sus congregaciones. Creo que es el deseo de todos nosotros volvernos a reencontrar muy pronto en nuestros salones de clase. Hoy no es posible. Así que, al igual que a los apóstoles, a los maestros nos tocó mantenernos en contacto con nuestros alumnos a través de esta vía. La clase de hoy es la número 33. Firmes en la fe. Firmes. Hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero ¿qué significa exactamente? Veamos. Que es estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. Que es constante y no se deja dominar ni abatir. Que es inquebrantable, invariable, o no aminora ni se debilita. Se usa también para el soldado que se mantiene de pie, inmóvil, erguido y con los pies juntos en actitud de respeto, generalmente ante un superior. Perfecto, ya tenemos algunos de los conceptos de lo que significa firme. Ahora, fe. En el diccionario encontramos significados al igual que en la Biblia, pero esta vez quise preguntarle a mis alumnos qué significa fe para ellos, y estas fueron sus respuestas. Para mí la fe es tener firmeza en Dios, en algo que no se ve. Es la confianza que tenemos sobre algo o alguien que otros no creen. La fe es la convicción que tiene una persona en algo que no ve. La fe es lo más poderoso que tiene un humano, ya que ésta puede mover montañas. La fe es muy importante para un cristiano, porque ésta nos conecta más hacia el Señor. La fe para mí es creer y depositar toda la confianza en Dios, es esperar plenamente en Él y en sus promesas, pero también pienso que la fe está casada con la paciencia, porque nuestro tiempo nunca es el tiempo de Dios, pero jamás dudando que Él es nuestra esperanza y mayor fortaleza. Al unir estos dos significados, podemos darle sentido al título de la clase de hoy. La experiencia de conocer a Cristo con genuina certidumbre y clara comprensión. Sin embargo, ¿cómo logramos estar firmes en la fe? Mis hijas suelen ver múltiples tutoriales por internet. La mayoría de las veces, estos explican paso a paso cómo realizar una manualidad o una receta de cocina. De hecho, creo que todos en algún momento hemos visto esta clase de videos, pues tenemos interés en realizar una actividad y estas nos explican cómo hacer. Bueno, nosotros también tenemos un manual o guía que nos ayudará a descubrir el propósito de la clase de hoy, la Biblia. Comencemos entonces. Para estar firmes en la fe debemos acercarnos a Dios. Hebreos 10, 19 al 25 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Había un hombre que era muy importante, tan importante y poderoso que para poder acceder a él necesitabas pasar por muchos procesos previos. Uno de ellos era conseguir una cita con su asistente, y de conseguirla, él o ella determinaría si podías reunirte con este gran hombre.
Se puede decir que llegar a él era un largo y desgastante proceso. No cualquiera tenía el privilegio de ser atendido personalmente por este importante hombre. Cierto día, un niño de apenas 6 años de edad entró al despacho de este hombre sin tener que pasar por los canales regulares. No hizo cita, no llenó papeles, ni siquiera dio explicaciones a nadie del por qué quería verlo. Simplemente entró a su elegante oficina para hablar con él. Esto fue posible gracias a que este niño era el hijo de este hombre, y el vínculo sanguíneo entre ellos era más poderoso que cualquier otra cosa, y este le daba acceso directo a él. Hace muchos años los hombres no tenían acceso al lugar santísimo, dependían de un sacerdote. Pero esto dejó de ser necesario una vez que Jesús abrió el velo, y por medio de su sangre nos dio acceso directo al Padre. Al igual que el pequeño de 6 años, nosotros tenemos la libertad de entrar ante la presencia de Dios porque somos sus hijos. Dice su palabra que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No es posible por nosotros mismos tener conciencias limpias y cuerpos purificados. Debemos recordar que esto solo es gracias al sacrificio de Jesús. Pero la actitud con que vamos al Padre sí es nuestra responsabilidad. Debemos hacerlo con humildad y con sinceridad. Ahora veamos el paso 2 para estar firmes en la fe. Dejar de pecar deliberadamente. Hebreos 10, 26 al 27 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El escritor aquí advierte a aquellos que siguen creyendo que es necesario llevar sacrificios al altar para el perdón de sus pecados. Son los que no han creído verdaderamente que el sacrificio del Señor Jesús es más que suficiente. Y por este motivo les es advertido que recibirán un terrible castigo. Porque aún sabiendo la verdad, siguen pecando. Este es el contexto principal del pasaje. Pero debemos reflexionar un poco más acerca de él. No sé si han escuchado la película que lleva por nombre Licencia para Matar. El protagonista tiene una clase de permiso o licencia que le otorga asesinar o matar a quien él quiera. Los cristianos debemos tener cuidado en creer que el sacrificio del Señor Jesús nos da licencia para pecar. Si bien es cierto que gracias a Él nuestros pecados fueron perdonados, esto no nos debe llevar a pecar deliberadamente. En otras palabras, somos pecadores y por esta razón pecamos diariamente. Pero una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Redentor, adquirimos un compromiso, no una licencia, sino un cambio de conciencia que nos lleva al arrepentimiento genuino de nuestras malas acciones. Procuramos vivir como Él lo hizo. No olvidemos que somos imitadores de Cristo y por este motivo nos llaman cristianos. Tercer paso para estar firmes: tener fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién de nosotros no conoce este versículo? Es la respuesta que inmediatamente damos cuando nos preguntan qué es la fe. Certeza, qué palabra tan poderosa. Se define como la conciencia de saber que conocemos la verdad. Es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. Es complicado muchas veces para nosotros, como cristianos, explicarle a una persona que no cree en Dios la fe cristiana. Las preguntas típicas suelen ser: ¿cómo puedes creer en alguien que no ves? Y saben, no debemos mentir diciendo que es fácil tener fe, pues no es sencillo para el hombre o para el ser humano creer ciegamente. A pesar de que nosotros tenemos la Biblia y podemos escuchar por medio de ella su voz, y que podemos comunicarnos a través de la oración con Él, cuando enfrentamos situaciones difíciles, dudamos, nos asustamos, porque no podemos ver más allá, no sabemos qué pasará.
Aún conociendo de que Dios está en control de todo, nos invade la incertidumbre. Recordemos la historia de Pedro y Jesús cuando caminaron sobre las aguas. Esto fue posible gracias a que Pedro mantenía la vista puesta en Cristo. Pero una vez que Pedro supo que esto no era posible, pues para ningún ser humano es posible caminar sobre las aguas sin hundirse, dudó, perdió su fe. Este es el relato que usamos para decir lo importante que es mantener la vista puesta en Cristo. En este momento no es posible para nosotros ver físicamente al Señor Jesús. Así que permítanme contarles un relato que en lo personal me ayuda a explicar la fe en Dios. Una noche la casa de una familia se estaba incendiando y uno de los hijos, un jovencito apenas, fue forzado a subir al techo. Su padre estuvo parado afuera con sus brazos extendidos gritando: «Brinca, hijo, yo te agarro». Él supo que, para salvar la vida de su hijo, tenía que saltar. Pero la única cosa que el joven podía ver eran las llamas del fuego, el humo y la oscuridad. Como se pueden imaginar, el joven tenía miedo de saltar desde el techo. Su padre continuaba gritando: «Brinca, hijo, yo te agarro». Pero el joven protestó diciendo: «Pero papá, es que no te veo». El padre respondió: «Hijo, la única cosa que importa aquí es que yo sí te puedo ver». No siempre vamos a ver las cosas claras en nuestra vida. Habrá momentos en los cuales solo veremos humo y oscuridad. Tendremos miedo. Pero al igual que estoy segura que este jovencito saltó a los brazos de su padre porque confiaba en él, a pesar de que no podía verlo, él tenía la certeza de que su padre no dejaría que se lastimara. Nuestro Dios está pendiente de cada uno de nuestros pasos. Sus brazos permanecen abiertos para socorrernos, a pesar de que nosotros no podamos verle. En el versículo 6 de este mismo capítulo dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y el que lo busca será galardonado». La naturaleza de nuestra fe debe ser constante. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no cambia. Nuestra fe por Él tampoco debe cambiar. Por último, para estar firmes en la fe tenemos que seguir el ejemplo de los héroes de la fe. Hebreos 11, 29 al 33, 39, 40 dice: «Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». La palabra héroe nos hace pensar en capas, escudos, hombres con extraordinarios poderes que realizan increíbles hazañas. Siempre se sacrifican por los más débiles y desprotegidos. Son admirados por niños y adultos. En la Biblia también tenemos héroes. No tienen capas, no paran balas, no vuelan, ni tienen escudos asombrosos. Pero por su fe abrieron mares, derrumbaron altas murallas, pelearon con gigantes, durmieron con leones, evitaron el filo de la espada, vieron resurrección, de la debilidad sacaron fuerza y ganaron grandes batallas. La fe en Dios fue lo que los convirtió en verdaderos héroes. Ellos pasaron por momentos difíciles, pero su fe o su confianza en Dios no cambió. En casa vemos muchas veces películas sobre superhéroes y a veces hablamos entre nosotros de qué poder nos gustaría tener de ser posible. Creo que todo cristiano debería elegir el poder de la fe. Con este poder todo es posible. No hay batalla que no se pueda vencer.
Estar firmes en la fe sí es posible. Lo vimos en la clase de hoy. Aprendimos que gracias a Jesucristo tenemos acceso directo al Padre y por eso somos llamados hijos de Dios. Aprendimos que debemos seguir congregándonos, que debemos seguir en comunión los unos con los otros, animándonos. Los apóstoles lo hicieron a través de las cartas. Para nosotros no es posible en este momento vernos físicamente, pero busquemos las maneras, los métodos, las vías para poder estar en contacto con nuestros hermanos. Aprendimos que el único sacrificio que necesitamos para el perdón de nuestros pecados es aceptar que Cristo murió por ti y por mí, que no hay otro sacrificio que pueda limpiar nuestros pecados. Muchas veces vamos a ver en nuestra vida solamente humo y oscuridad, pero al igual que nuestros héroes pasados, debemos permanecer fieles, firmes en la fe, confiando en Dios. Hermanos, estemos firmes en la fe. Dios les bendiga.